Esta mesa se llama Argentina Quo Vadis. Participan los periodistas argentinos Roberto Caballero, bienvenido, y José Nathanson, y va a moderar Edison Lanza, director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones. Edison, te dejo todo el trabajo a ti, conoces a los periodistas y seguro va a salir bárbaro. Muchísimas gracias. ¿Está bien? Hola, hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos la responsabilidad de abrir la feria con esta primera charla. Y también, no sé si está por ahí Tulbovitz, como director de Relaciones Internacionales, me legó una imprudencia de hablar de un país hermano y con periodistas que obviamente son analistas en temas políticos, así que voy a primero a ser muy respetuoso. No sé si el embajador está por ahí, le mandamos un saludo a Alberto Iribarne, y en segundo lugar obviamente muy respetuoso con un país hermano y que queremos muchísimo y con el cual desde la Intendencia de Canelones estamos trabajando, como se dijo hoy, con diversas ciudades, con Quilmes, con la provincia de Buenos Aires, con Esteban Echeverría, con Santa Fe, así que es un mandato muy fuerte del intendente Yamandu Orsi, estrechar lazos y intercambiar experiencia en todo lo que podamos. Pero bueno, nos acompañan, en primer lugar voy a presentarlos, dos periodistas de nota, de larga experiencia y además que pueden aportarnos mucho, nos van a aportar mucho al análisis de la situación argentina más allá del lugar común que muchas veces escuchamos aquí en Uruguay, de la famosa grieta, de la situación económica y demás. Y sobre todo creo que nos va a permitir entender los procesos. José Nathanson y Roberto Caballero. José es el editor de Le Monde Diplomatique en Argentina, ha trabajado también en C5N, en diversos periodísticos, es politólogo y también ha tenido un papel fundamental en la llegada de Le Monde Diplomatique aquí a Uruguay, por lo cual estamos muy agradecidos porque también es un medio que aporta otra perspectiva de las lecturas y de las relaciones internacionales. Y Roberto Caballero también, periodista de radio, de televisión, autor de libros, algunos de ellos, como hoy mencionaba el embajador, Galimberti, de Montoneros a, era de Perón Susana, era largo, de Montoneros a la CIA. Un libro que se lo recomiendo, a mí me cambió la verdad la perspectiva de muchísimas cosas. Como decía hoy Ernesto, de mañana teníamos otra reunión de intercambio. La verdad que para mí fue el primer libro que digamos, generaba o de algún modo que unía lo que es la investigación periodística con la biografía y con un ritmo que te lo devorás en un rato. Y que te permite entender muchas cosas de la Argentina que los uruguayos a veces no entendemos, como un personaje pasó de eso que acabo de mencionar, de Perón a la CIA. El personaje también es brutal, así que supongo que en Netflix lo tendremos ese libro en breve, ojalá, porque es un librazo. Así que bueno, tenemos dos analistas muy interesantes. La pregunta que digamos el panel nos invita a reflexionar es bueno, ¿hacia dónde va Argentina? El futuro de la Argentina, vinculado obviamente al Uruguay, a nuestro país, a la región. Pero para entender el futuro hay que también entender qué ha pasado en la Argentina en los últimos años y en qué estamos hoy, ¿verdad? Y ahí, como disparador, yo les pediría una interpretación en, digamos, tres dimensiones que me parece que ustedes obviamente tienen toda la información y las competencias para darnos esa visión en el ámbito de lo político, donde creo que hoy claramente está delineado el país en dos bloques en pugna, en una situación de contexto radicalizado, polarizada, ¿verdad? Que se ha denominado la grieta, y que en definitiva hoy con el atentado contra la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, de algún modo ha surgido el tema de la violencia política como un factor que la Argentina había construido, digamos, en los últimos
30 y pico, 40 años de democracia, una situación que la violencia política había quedado por suerte en el pasado. Entonces una pregunta disparadora es, bueno, ¿esta situación actual, esta coyuntura actual nos enfrenta a una situación de violencia política o es, bueno, fruto de este contexto de discursos de odio de las redes sociales y demás que disparó a un lobo solitario al cometer esta locura, ¿no? En segundo lugar, el papel de los medios de comunicación y del periodismo vinculado a esta situación. Y en tercer lugar también el futuro, el presente y el futuro de la Argentina en la región con esta situación económica que también es extraña en el sentido de que no tiene una crisis de producción. La Argentina hoy produce, es uno de los mayores productores de carne, de soja, de cereales, los vende, los coloca. Leía también que hay una incipiente producción de litio y minería, y bueno, todo lo que sabemos de la riqueza que tiene la Argentina, pero hay una situación cambiaria que es difícil de entender o que impacta también en la región y obviamente en la vida de los propios argentinos, una situación inflacionaria, un país que invierte en lo social, que tiene un gasto social enorme, pero que parece no tener, mirado desde afuera y con todo respeto, la eficacia, la eficiencia, porque los niveles de pobreza siguen siendo elevados. Yo lo dejaría por ahí y bueno, no sé quién rompe el hielo. José. Bueno, empiezo. Gracias Ernesto, no sé si anda por ahí, por la invitación. Siempre es un placer venir a Uruguay. Gracias por la presentación. Y también es un placer estar al lado de Roberto, que lo conozco hace ya muchos años. Creo que nos conocimos cuando él estaba por lanzar Tiempo Argentino y andaba buscando un columnista político. Yo escribí una columna en Página y ahí me llamó. Al final no fui, pero no por Roberto, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de responder a la pregunta. Hablo 15 minutos, una cosa así, ¿está bien? Bien. A ver, yo diría lo siguiente, por ahí empiezo por este lado. No sé si voy a responder todo, pero voy a tratar de hilar un argumento. Cuando empezaron a producirse atentados organizados o reivindicados por el Estado Islámico en Europa, se planteó una discusión, un debate muy fuerte sobre dónde terminaba la psiquiatría y dónde empezaba el terrorismo. Es decir, hasta qué punto estos atentados eran atribuibles a un desequilibrio psíquico de una persona y hasta qué punto eran producto de una organización terrorista. Porque empezaron a descubrir los europeos que muchos de los atentados que se producían no tenían ni grandes niveles de organización ni ningún vínculo orgánico con el Estado Islámico. Era simplemente un tipo que por ahí se había radicalizado o fanatizado islámicamente hacía 2 meses, agarraba una camioneta y la pasaba arriba de una manifestación de gente, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es un loco suelto o es una organización? Bueno, eso se empezó a discutir mucho. En Argentina también se empezó a discutir cuando fue el atentado, el intento del ataque contra Cristina, el intento de asesinato de Cristina. De hecho, fue la primera reacción de muchos medios, decir, bueno, no, es un loco suelto, dejémoslo ahí. Y yo ahí escribí medio rápido, pero bueno, a veces uno escribe rápido porque es la forma de hacerlo, digamos. Una nota en Le Monde donde yo decía, bueno, no importa en realidad si este personaje tiene una organización atrás. Después se empezó a descubrir que había una organización más importante de la que se creía y que esa organización podía tener algunos vínculos, no con primeras figuras, pero algunos vínculos políticos que todavía no están del todo sobre los cuales no se echó toda la luz que debería. Pero más allá de eso, yo decía, no importa si la persona es simplemente un desequilibrado o no, porque esa persona en todo caso está atravesada por la época. Hay un contexto social, un marco político y un clima de época que determina la acción de las personas, aun cuando las personas piensen que pueden estar sustraídos a la época. Nadie está al margen de la época. Aun si vos no mirás televisión y te pones en un cono del silencio de la gente 86, vos vas a estar contaminado y contagiado por la época. Aunque no querramos, la época nos condiciona, no determina, pero sí condiciona nuestras acciones. Por supuesto, no hay un vínculo ni lineal, ni automático, ni directo. No es que un periodista antiperonista argentino dice que el kirchnerismo es el peor mal de la República y por lo tanto ese periodista es culpable de que una persona después vaya y trate de pegarle un tiro a la vicepresidenta. El vínculo siempre es más complejo, pero ese vínculo creo que se puede establecer y que vale la pena establecerlo. ¿Y cuál es el clima de época en Argentina? El clima de época en Argentina es un clima de una enorme frustración social,
La sociedad argentina probó kirchnerismo y después no quiso votar más kirchnerismo, probó macrismo o oposición y no quiso más votar macrismo, probó este peronismo amplio y de centro que proponía el Frente de Todos y después castigó a este peronismo de centro. ¿Y ahora en qué está? ¿Qué va a votar la sociedad argentina? Bueno, hay una enorme frustración social, hay una macroeconomía argentina que se sigue mordiendo la cola. O sea, Argentina lleva una década con problemas económicos, macroeconómicos serios, con déficit comercial fuerte, con inflación, ahora mucho más desatada que nunca, pero ya llevamos 10 años, con bajo crecimiento, con poca creación de empleo por parte del sector privado. Ahí hay un problema en la macroeconomía argentina al que ningún gobierno, ni el segundo gobierno de Cristina, ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Alberto le está encontrando una solución. Entonces yo decía, esta persona o este grupo de personas que pueden tener efectivamente deslizamientos psiquiátricos o problemas psiquiátricos y que pueden estar bastante chapas, si uno ve todo lo que rodea la acción de estas personas, es bastante psicodélico. Uno lee las cosas que hacen, cómo lo planificaron, cómo hablan entre ellos y que yo, es bastante, efectivamente, tiene algo bastante folclórico y psicodélico, pero están efectivamente atravesados por la época. Y la época es una época de enorme frustración, yo decía, enorme frustración de un sector importante de la sociedad, de una macroeconomía que no se resuelve, que se sigue mordiendo la cola, que arrastra estos problemas hace ya una década, y en donde el odio empieza a circular de una manera diferente. Se habló mucho del odio, ¿no? El odio es una emoción, como puede ser el amor, como puede ser la envidia, como puede ser la solidaridad, la que a uno le guste. Eso es algo que circula subterráneamente por la sociedad. Todas las sociedades tienen odio, el odio está en nosotros, está en las personas. El problema es cuando el odio es apropiado por un grupo político, por un líder político y es utilizado como factor de construcción política. Ahí es cuando tenemos un problema. Ese es el componente neofascista, muy neo, ¿no? Por eso cuando uno usa palabras fuertes como fascismo, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que usarlas con mucha cautela y prudencia. Pero ese es, yo creo, el componente neofascista que está sobrevolando a muchas sociedades occidentales, no solo la Argentina. Entonces, el odio, yo decía, es una emoción que circula socialmente y que puede ser instrumentalizado políticamente. El odio antiperonista es tan viejo como el peronismo. Está el embajador peronista hace unos cuantos años y sabe que es así. El odio antiperonista es tan viejo como el antiperonismo. El peronismo también tiene y es portador del odio. No es que el odio, de un lado esté el amor y del otro lado esté el odio. Yo no creo que sea así. Hay odio en todos los grupos políticos en Argentina y en todos los sectores políticos en Argentina. Dentro del peronismo hay funcionarios que hacen circular discursos de odio. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es un tipo que tiene un discurso muy violento. Por recurrir a un ejemplo, el ex secretario de Comercio fue muy importante funcionario económico durante el kirchnerismo, Guillermo Monero, un tipo que propagaba un discurso también muy prepotente y muy violento. No está solo de la oposición. Ahora, mi punto de vista es que está distribuido de manera asimétrica. Y hoy en la Argentina el odio anida más en la oposición que en el peronismo. Hoy, en la Argentina, el odio anida más en la oposición que en el peronismo. Entonces, hay odio de todos lados, pero el odio está distribuido de manera desigual entre las dos facciones políticas, entre los dos grupos políticos. Entonces, yo creo que esto ayuda a entender el contexto en el cual se produce el intento de atentado contra Cristina, que es un contexto, yo decía, marcado por la desigualdad, por la frustración social, por la sensación de que la economía no termina nunca de resolver los problemas, por una realidad muy nueva en la Argentina, que es la realidad de un desempleo muy bajo. El desempleo en Argentina está en mínimos históricos, con salarios que no alcanzan. Argentina era un país, como tenía sindicatos fuertes como Uruguay, en donde si subía el empleo, subían los salarios, porque había paritarias y los sindicatos presionaban. Esto no está pasando más en la Argentina. Y uno dice, bueno, es algo muy raro. Es algo muy raro en Argentina y podría ser algo muy raro en Uruguay. Ahora, no es algo muy raro ni en Chile, ni en Perú, ni en Colombia, ni en México, donde hay pleno empleo o empleo bajo, o desempleo muy bajo, y donde los salarios son bajísimos, son salarios de subsistencia. Entonces, en ese sentido, Argentina se latinoamericaniza. Y ahora voy terminando con esto. Decía recién Edison que efectivamente Argentina, uno de los grandes aciertos históricos que logró es que a partir del 83 logró desterrar la violencia política. La violencia había dejado de ser en Argentina una herramienta considerada válida dentro del juego político. Hasta el 83 era así, se tiraban los muertos, ¿no? Unos mataban a Ruch y el otro no sé qué, bueno, no vamos a profundizar en eso. Pero era considerado por todos los grupos políticos un instrumento válido de la disputa y del conflicto político. Eso en el 83 se cortó.
Se cortó en Argentina, pero no se cortó en todos los países de América Latina. Cada vez que hay una elección en Colombia, mueren 20, 30 candidatos. La campaña presidencial anterior acuchillaron a Bolsonaro. Hay varios militantes del PT muertos por bolsonaristas. Lula está haciendo los actos con chalecos antibalas. O sea, hay una situación grave en muchos países de América Latina. Entonces Argentina no solo se latinoamericaniza socialmente, sino que también se acerca a América Latina desde este punto de vista. Y se rompe acá un consenso muy fuerte, que era lo que un politólogo argentino, Marcelo Leira, llama los consensos del alfonsinismo. Que no fue el alfonsinismo el único que los fabricó, pero que fue el principal responsable de fabricar estos consensos. Y el consenso era: la violencia no se tolera, no se acepta. Y cada vez que pasaron muchas cosas en Argentina, hubo alzamientos carapintadas, hubo tablada, hubo represiones durante todos los gobiernos, con muertos durante todos los gobiernos, pero siempre una reacción social muy fuerte. Eso está dejando de pasar. Mi sensación es que el atentado contra Cristina, uno dice, ¿fue un punto de inflexión? Yo creo que no. Yo creo que el país está igual o muy parecido antes y después. Y creo que eso es muy malo. Creo que es muy malo porque quiere decir que ni el sistema político ni la sociedad produjo una reflexión profunda, quisiera transformar algunas cosas, cambiar algunas cosas alrededor a partir de este atentado. Y ahora sí una última idea, pues si no me da la sensación que vine en el buquebús y ofrezco una misión totalmente negativa de la Argentina y pesimista. Te voy a decir algo más alegre para terminar, que es lo siguiente. Argentina, con todos estos problemas que tiene, esto me surgió a raíz del estreno de Argentina en 1985, la película de Santiago Mitre sobre el juicio de las juntas, que se está estrenando ahora en Buenos Aires y no sé si se va a dar acá en Uruguay, se está dando acá, bueno, y que la van a poder ver en Amazon también. Argentina, con todos sus problemas, Argentina es un país de desarrollo medio, pobretón, tiene un PBI per cápita más o menos parecido al de Bielorrusia o Tailandia, por decir algo, y sin embargo es un país que tiene una pretensión de universalidad impropia de la medianía que constituye su lugar en el mundo. Argentina no produce nada muy importante, salvo alimentos, no ocupa un lugar geopolítico relevante, es un país mediano tirando abajo, está en el pelotón de países. Y sin embargo tiene una pretensión de universalidad fenomenal para el tamaño que tiene. Argentina parió dos personajes universales, que son Maradona y Borges. ¿Qué país tiene un Maradona y un Borges? Muy poco. Y no solo hizo, uno podría decir, bueno, fue una casualidad de la historia, no podría decir también el Papa, aquello, pero fue una casualidad de la historia, ¿no? Uno podría decir, bueno, hubo una casualidad que hizo que Argentina fabricara un Maradona y fabricara un Borges. Messi, sí, bueno, puede ser, sí, también. Pero no solo eso, uno podría decir, bueno, fueron solo dos personajes, pero Argentina también fabricó dos acontecimientos de trascendencia universal. Uno del que se habla poquísimo, a mí me parece muy relevante, es la desnuclearización de la relación bilateral con Brasil, algo que parece pura diplomacia y muy técnico, es muy importante. Argentina y Brasil competían a ver quién tenía la bomba atómica antes, hasta mediados de los años 80. Hasta que Alfonsín y Sarney se pusieron de acuerdo en que había que crear un sistema de inspecciones conjuntas para que no haya una carrera nuclear en el cono sur. Y eso se estudia, es un caso de estudio modelo, como se estudia el caso contrario, que es India y Pakistán, que tienen 100 ojivas nucleares cada uno y están todo el tiempo a ver quién bombardea a quién. Entonces, ese es un ejemplo universal, algo que Argentina le dejó al mundo. De hecho, Rafael Grossi, que es uno de los gestores de este acercamiento, es el argentino que llegó más lejos en el sistema internacional, fue presidente de la Agencia Internacional de Naciones Unidas de Control de la Energía Atómica. Entonces, un acontecimiento universal es ese, y el otro es el juicio de la Junta. Ningún país del mundo hizo lo que hizo Argentina en 1985. Ningún país. Yo estuve buscando antecedentes, juzgaron a los coroneles en Grecia, pero fueron tribunales militares. Ningún país le puso la justicia civil a juzgar a los comandantes de la dictadura en un contexto en el cual todos los países vecinos estaban bajo control militar, porque estaba bajo control militar Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, etc. Ningún país lo hizo. Fue una gesta civil, fue una epopeya tribunalicia muy impresionante. Igual que el acercamiento, que la desnuclearización de la relación con Brasil. De hecho, tampoco es casual que Luis Moreno Campo, que fue uno de los protagonistas del juicio, haya sido el otro argentino que llegó lejos en el sistema internacional, fue el primer fiscal de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entonces, para terminar con una nota, quería terminar con una nota un poquito más optimista, porque si no me iba con los puños cargados de negatividades. Argentina, a pesar de todos estos problemas, ha sido capaz de parir no solo dos héroes universales, sino también dos acontecimientos que son modelo en el mundo de cómo hay que hacer ciertas cosas. Bueno, gracias por escucharme a todos. Gracias.
Bueno, arranco yo directamente. Bueno, siempre es un placer escuchar a José. Yo le quería agradecer también al embajador Iribarne la mención sobre el escenario de un libro que parece que salió bastante bien. Pero también otra cosa le quería agradecer al embajador. Año 1979, plena dictadura cívico-militar en la Argentina. Este hombre que está aquí puso su coraje y su compromiso para elaborar el primer informe contra la dictadura que se presentó ante la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que le pido un aplauso. Porque también es cierto que esa democracia se fue constituyendo por diversos gestos, ¿no? Está el movimiento de derechos humanos, hubo paros de la CGT, muchas cosas, pero también los corajes individuales creo que juegan un papel y por eso yo siempre los destaco. La convocatoria estaba planteada desde un lugar que era Quo Vadis, ¿no? Donde va la Argentina. Y Argentina se encamina el año próximo a cumplir 40 años de democracia consecutiva, ¿no? La verdad es que es una experiencia única en la historia argentina. Siempre en el medio hubo proscripciones, golpes militares. Esta es la primera vez que podemos hablar de 4 décadas consecutivas de Estado de Derecho en la Argentina. Después, en todo caso, podemos hablar de la calidad de ese Estado de Derecho, pero en lo concreto vamos hacia ahí. Y no es poco. Ahora, también eso nos impone preguntarnos de dónde venimos. Y la verdad es que nosotros venimos de un genocidio, de un siglo XX atravesado también, como les decía, por persecuciones, por encarcelamientos, por proscripciones políticas, por presos políticos. Ha sido muy convulsionada la historia del siglo XX de la Argentina. Y también cuando ocurre el golpe del 76, también lo que se da allí es un cambio y una reformulación de la matriz económica, productiva, social, económica y cultural. Hay un tajo ahí enorme, que son nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, pero que también y fundamentalmente cambian lo que hasta ese momento era una sociedad que se autopercibía, aún con todos esos dramas que yo señalo, digamos, como tolerante, si se quiere, o integrada socialmente, si se quiere, pero que bueno, el tajo de la dictadura le cambió radicalmente el rostro, ¿no? al país. Pasó a ser un país gobernado por el terror, y fundamentalmente la consecuencia fue el cambio de matriz. Un cambio de matriz productiva que ha sido realmente, yo creo, un punto de inflexión, porque muchos preguntan por qué Argentina, teniendo todos los recursos que tiene, es pobre. Y entre otras cosas creo yo que ahí hay que apuntar al tema institucional, y Argentina ha construido instituciones débiles. Y ha construido esas instituciones débiles porque el poder real en nuestro país, que es el que realmente salió airoso del golpe cívico-militar, ha presionado de modo constante y permanente sobre la democracia para que las instituciones no fueran a revertir aquello que el golpe había logrado. ¿Qué quiero decir con esto? Patrones de distribución que antes del golpe militar eran igualitarios y que luego del golpe militar pasan a ser regresivos. También, por supuesto, el endeudamiento. La deuda externa argentina se inicia fundamentalmente con el golpe militar, 45.000 millones de dólares, la misma cifra más o menos que le dieron a Macri, ¿no? Que la Argentina queda endeudada, digamos, producto de ese golpe, con una deuda también enorme en materia moral. Cómo reconstruir un país sobre la base de un enfrentamiento donde el ejército había funcionado como ejército de ocupación y exterminio de su propia población. No es menor eso, ¿eh? No es menor. Y la verdad es que el juicio de la Junta, lo mencionaba recién José, para mí es un hito, es realmente un hito, y me lleva a un momento que es el periodo de la ilusión democrática, y quería hacer una autopsia de ese tiempo, recorrer la anatomía de ese instante de la Argentina, que yo creo que fue un instante pródigo en ilusiones. Allí se crea el COCODE, el Consejo para la Consolidación de la Democracia. El coordinador fue Carlos Nino, un jurista radical, además un intelectual del derecho, claramente. Y allí se postulan algunos objetivos. Se habla en el marco del COCODE, por ejemplo, de la Ley de Servicios de comunicación, digamos, ¿no? Porque hasta ese momento estaba vigente la Ley de Redifusión de la Dictadura.
El COCODE básicamente hizo la base de que con la democracia debía comerse, educarse, vestirse, o sea, la democracia tenía que proveer esas cosas para ser una democracia de verdad. Trabajó sobre lineamientos de la arquitectura jurídica para conseguir una centuria, un siglo de democracia en la Argentina. Y no solamente se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino una reforma constitucional. También allí surgió, me parece, una idea de lo que debía ser la integración. Creo que la posibilidad de que Argentina y Brasil dejaran de lado lo que hasta ese momento eran hipótesis de conflicto bélica, ¿no? O sea, nosotros en la Mesopotamia argentina tenemos un grave problema, un enorme problema de puentes y todo eso, porque como si hubiesen habido muchos puentes, los tanques hubieran avanzado más rápido. O sea, la consecuencia de infraestructura es una hipótesis beligerante que, bueno, los dos presidentes, y Raúl Alfonsín, yo siempre se lo reconozco a eso, bueno, pusieron fin a eso que era demencial, empezar a verse como socios y no como enemigos. Yo creo que es un hito también democrático. De allí creo que también surge una idea del Mercosur, de integración. Hoy está bastante vapuleada, ¿no? esa idea. Pero bueno, yo por eso le decía que quería hacer una anatomía de ese instante, en el que nosotros tuvimos la ilusión de que todo eso podía ocurrir. Y contrastarlo con lo que ocurre 40 años después. Y lo que ocurre pasado ese tiempo es que hay cosas que se han logrado y otras que no. Y también vemos enormes niveles de retroceso. Porque como yo siempre digo, la dictadura fue cívico-militar. Y la democracia no ha servido finalmente para desempoderar a los sectores que en la Argentina son los dueños del poder y del dinero. En la Argentina la democracia tiene un enorme déficit que hoy se refleja en un 40% de pobreza. No hay democracia que pueda sostenerse con esos índices, salvo esto que, bueno, José hablaba de la latinoamericanización, digamos, pero Argentina siempre fue lo distintivo, la singularidad argentina era que en un punto no aceptábamos o teníamos una memoria de igualdad que no toleraba esos niveles de pobreza. Bueno, esa pobreza finalmente llega, pero no llega meteorológicamente, no llega por una lluvia torrencial. La pobreza es una construcción social también. Y esto tiene que ver para mí con un periodo nefasto de esa democracia, que ha sido el primer periodo neoliberal en la Argentina, con el gobierno de Carlos Saúl Menem, que me parece que puso a la Argentina en cuatro patas y la puso a retroceder. Carlos Nino, que fue el coordinador del COCODE, escribe un libro que allá por el 93, casi 10 años después de la creación del COCODE, que se llama Un país al margen de la ley, donde dice que Argentina avanza hacia la anomia. Claro, imagínate que Carlos Nino había sido uno de los impulsores del juicio de las juntas, por ejemplo, y 10 años después estábamos hablando de indulto y de impunidad, ¿no? Digo, ¿había habido un retroceso? Sí, claramente. Había habido 2 leyes de impunidad, audiencia de vida, punto final. Perdón que hago todo este relato, pero me parece que va a explicar un poco cuál es la situación actual, digo, porque esto que sucede hoy es consecuencia de esos sucesos. Nino, la verdad es que se deprime mucho, digamos, ¿no? Se pone muy pesimista en relación a lo que había pasado con lo que él pretendía que fuera la arquitectura jurídica de una democracia que durara tanto tiempo y que resolviera los problemas esenciales de la sociedad. ¿Por qué? Porque las instituciones democráticas necesitan esencialmente ser cargadas de eficacia. Y esa eficacia tenía que estar destinada a hacer de la sociedad argentina una sociedad más igualitaria, pero también con más libertad. Y la Argentina, desgraciadamente, ha quedado presa de esos grupos económicos que son los mismos a los que la dictadura le estatizó las deudas. La sociedad tuvo que asumir esos costos. Esos mismos grupos económicos son los que se han quedado en buena medida con posiciones en lo que es la comunicación. Desde esas posturas oligopólicas y monopólicas en la comunicación han naturalizado el saqueo. La Argentina es un país que hoy tiene enormes niveles de fuga y evasión. La Argentina volvió a endeudarse en el segundo periodo neoliberal, nefasto también, que fue el de Mauricio Macri, y cuando nosotros vemos cuál es el resultado, es que esos endeudamientos para lo único que sirven es para financiar la fuga de divisas. Argentina es un país lleno de recursos y empobrecido por su burguesía, que no es una burguesía, es una clase dominante. Ojalá tuviéramos una élite, ojalá tuviéramos empresarios nacionales, pero nuestros empresarios, como se hacen ricos, quieren invertir su dinero en otros lugares de baja tributación.
Y eso desfinancia el Estado argentino, desfinancia a la sociedad argentina. El producido social de riqueza de mi país va hacia otros países. Esto es como el Coinor. No sé si alguno se acordará del aparatito este que centrifugaba. La economía argentina es un enorme Coinor. Genera riquezas exorbitantes. Ahora la Argentina necesitaba dólares, está muy necesitada de dólares. En 20 días resolvió 9.000 millones de dólares producto de un dólar a otra cotización. El dólar soja, el famoso dólar soja. La Argentina es una máquina de producir dinero, pero también es una máquina de perderlo en el camino. Y eso tiene que ver con estructuras que son estructuras de poder económico, fundamentalmente. Esa es la gran deuda de la democracia. 40 años después nosotros tenemos a los mismos sectores que se beneficiaron de la dictadura cívico-militar, beneficiándose, por ejemplo, de los aumentos abusivos de precios. La Argentina hoy tiene aumentos siderales, una dolarización extrema. A medida que se desdolariza el salario, se dolarizan los precios de los alimentos. Con lo cual la brecha se vuelve cada vez más terrible y eso explica el 40% de pobreza y eso explica también el 50% de pobreza entre los pibes de mi país, que en otro momento de la historia fueron los únicos privilegiados. Y hoy son los grandes perjudicados de esta matriz, que es una matriz fundamentalmente económica y es una matriz cultural, que es la cultura del saqueo. La Argentina vive atravesada por ese saqueo. Yo quiero reivindicar, entre otras cosas, la posibilidad que tuvo y que la llevó adelante el gobierno durante la pandemia. La verdad es que yo creo que el gobierno de Alberto Fernández ha tenido logros, también hallazgos y otras cosas que quizás no son, a mi modo de ver, digamos, tan reivindicables. Pero sí hizo algo muy importante, que fue el aporte solidario de las grandes fortunas, donde se plantó el gobierno e impuso por única vez una suerte de tributo que en la emergencia vino a financiar lo que el Estado en ese momento necesitaba y la sociedad necesitaba. También en el momento de la pandemia no fueron estos grupos económicos de los que yo le hablaba los que pusieron el hombro, sino los trabajadores que se bajaron un 25% del salario para poder, en ese periodo tan crucial, tan inédito, ¿no?, de la vida del globo, digamos, ¿no?, del mundo, poder sostener a la Argentina. También el Estado se cargó encima el pago de un IFE. Se pautó, escuchen esto, un IFE, que fue un ingreso de emergencia, para 3 millones de personas y aparecieron 7 millones de personas abajo de las baldosas, que no estaban cuantificados, no sabíamos ni siquiera que existían, no los teníamos en cuenta, nadie, no los tenía en cuenta ni el mundo de los privados ni el Estado, estaban fuera de casi todo, aparecieron con el IFE. También en ese periodo el Estado Nacional, por ejemplo, impuso los ATP, que fueron ayudas para el pago de salarios, ¿sí?, ante un momento tan grave. Pasada la pandemia, esos mismos grupos se beneficiaron de lo que yo creo que fue el pasaje realmente reivindicable, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández. Lo que sucedió es que esos mismos grupos que necesitaron la ayuda se volvieron en contra de la sociedad. No hace falta uno más que recorrer las góndolas para ver lo que es una política de despojo. Y acá vuelvo a la ilusión democrática, porque si con la democracia se come, se cura, se trabaja, bueno, hay algo que la democracia no hizo y finalmente la democracia está en deuda con un montón de gente que hoy vive producto de todas estas políticas en la desigualdad, en la pobreza que se ha cronificado. Uno me dice, che, pero en los 90 la Argentina, miren, en los 90 la Argentina tuvo una ficción que fue el 1-1. Esa ficción se sostuvo en base al remate del patrimonio público, no ocurrió como aquí en Uruguay, donde se defendieron empresas públicas, allá se remató absolutamente todo. Llegó a haber, no sé cómo le dicen acá, pero una parrilla, un parripollo. En una cuadra, 5 parripollos que eran de desempleados, por ejemplo, del polo siderúrgico argentino, uno de los más grandes del mundo. Cuando los despiden, ¿qué hacen? Bueno, pusieron un parripollo o pusieron un videoclub, que era la otra gran... Y algunos un kiosco. O canchas de pádel también. Bueno, pasado eso, el resultado de esas políticas fueron una enorme exclusión, la primera. Exclusión. La Argentina no conocía esos niveles de exclusión. Niveles de exclusión altísimos. Digo, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia, esto ya es más o menos conocido, tenías 50% de pobreza, 20 y pico % de desocupación. Dicen, asumió con más desocupados que votos Néstor Kirchner. Esa realidad era el resultado de esa ficción,
el 1 a 1, y también el resultado de las políticas neoliberales que se adoptaron y muchas veces con el aval del Fondo Monetario Internacional. Porque eso hay que decirlo, lo más virtuoso que tuvo esa época y que yo reivindico como un momento luminoso del periodo democrático en la Argentina, de estos 40 años, es que al Fondo Monetario se le pagó, primero lo había hecho Lula, después lo hizo Néstor Kirchner, y a partir de ahí la Argentina aplicó políticas soberanas en materia de economía, de inclusión social, y la verdad que fueron muy importantes, para muchos años felices. En esa época los pibes de mi país comían, y comían todos los días, y no había 50% de pibes pobres. Yo creo que es muy importante ver cuáles son los claroscuros de la democracia en estos 40 años, porque muchos dicen, ¿dónde va la Argentina? La Argentina se va a estrellar. Sí, si no cambia se va a estrellar. Pero lo que tiene que cambiar es cuál es el curso del dinero. Las transferencias de ingresos que se hacen de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía es salvaje. Yo les voy a contar una sola anécdota viendo el otro día un canal de turismo. Yo a veces estoy agobiado por la realidad política, a pesar de que vivo de esto, digo, pero yo a veces estoy agobiado. Y como todo el mundo me voy a una plataforma, prendo la plataforma. Y ahora me hice medio fanático de en YouTube, de los programas de turismo. Gente que agarra una camarita y se va y conoce el país y no sé cuánto y no sé qué. Se fueron a Chile estos, estaban acá y dicen, che, vamos a cruzar a Chile. Se van a Chile y empiezan a mostrar en el supermercado todos los productos fabricados en la Argentina. La Argentina tiene una industria alimentaria muy grande, ¿no? Con el rótulo del etiquetado frontal que te dice cuánta sal tienen, cuántas calorías, cuántas cosas buenas, cuántas cosas malas, casi todas malas. Eran empresas como Arcor, la alimentaria más grande de la Argentina, ¿sí? Eran empresas que son realmente muy importantes en la economía nacional, que son las que impulsaron un lobby para que eso no se hiciera en la Argentina. ¿Se entiende? Un lobby que, bueno, obviamente era el lobby de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, más el lobby de la Asociación Empresaria Argentina, donde tallan Clarín y La Nación. En la Argentina no quieren hacer lo que hacen para Chile. Es insólito, ¿no? Por eso uno dice, otra de las deudas que tiene la democracia es que no le puede poner el cascabel al mercado. El mercado por sí solo no resuelve nada. Hacen falta instituciones democráticas, pero la fuerza de las instituciones democráticas la tienen que los pibes coman. Y ese es un problema que la Argentina todavía no resolvió. Porque cada vez que lo resolvió, y cada vez que el salario, por ejemplo, medio en dólares, como ocurrió en los últimos años, recuperaba su poder adquisitivo, los grupos económicos más concentrados de la economía conspiraban contra esos gobiernos para poder bajar de vuelta el patrón de distribución y hacerlo más regresivo todavía, del 50-50 al actual. Hoy la Argentina, los trabajadores perdieron 25 puntos de salario real. Era el salario medido en dólares más alto de Latinoamérica y hoy es un salario de supervivencia. Tenemos casi pleno empleo, pero hay una multitud de nuevos trabajadores que tienen salarios que no llegan a la línea de pobreza. ¿Cómo fue posible esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y sí, mi tesis es que las instituciones no son siglas. Las instituciones no son convenciones galácticas. Las instituciones tienen que reflejar en sus contenidos, en sus acciones y en sus políticas públicas el valor sentido de esa democracia que se le dio en el momento de la ilusión. En ese instante preciso donde la Argentina, un país al sur del mundo, al sur de todo, decidió, entre otras cosas, juzgar a los comandantes de un genocidio con tribunales ordinarios y ser en eso vanguardia a nivel internacional en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Ese momento en el que uno creía que con la democracia se comía, se educaba, se vestía, ese momento es el que hay que volver a recuperar. Es un momento precioso de la democracia, porque estamos hoy realmente en una situación de extrema fragilidad. Y esa extrema fragilidad ha sido construida, porque esa extrema fragilidad es funcional a la acumulación de dinero, porque para que haya muchos pobres, cada vez más pobres, tiene que haber pocos ricos, cada vez más ricos. En economía nada se pierde, todo se transfiere. Lo que no está en un lugar, aparece en el otro. Entonces hay que ir a ver dónde está ese dinero. Y no es un problema simplemente de justicia. No estamos hablando de delitos ni mucho menos. Estamos hablando de matrices productivas, algunas que son más útiles o convenientes para un país y otras que no lo son. Ahora, si ustedes me dicen cuál es el principal problema que tiene la democracia argentina, bueno, muchos pensarán que quizás el fascismo. Vivimos un momento de ultraderechas en el mundo, de discursos de odio, realmente es muy preocupante todo eso.
Pero también vamos a ver que esas cosas hacen fuerza o calan donde encuentran tierra fértil para que la gente frustrada entienda la violencia política como una forma o como un sistema o como un instrumento que le permita lograr algo. Estamos en riesgo. Han querido matar a la vicepresidenta y el expresidente de la Argentina, entrevistado el otro día en un canal, le preguntaron que para hacer todas las reformas que hay que hacer en la Argentina, le dicen: presidente, usted sabe, eso implica represión y eso va a causar muchas muertes. Y el expresidente de la última etapa del neoliberalismo en la Argentina dice: bueno, el que quiere liderar tiene que hacer esas cosas. Ese es el nivel de debate que hay hoy en la República Argentina. La República Argentina tiene la presidenta del principal partido de oposición, Patricia Bullrich, que no repudió ni siquiera el atentado contra la vicepresidenta. Cuando fallan las personas, las que tienen que ver son instituciones. Pero vuelvo a insistir sobre el punto. ¿Qué pasa cuando esas instituciones están vaciadas de contenidos porque se han vuelto cajas formales, pero vacías? ¿Qué pasa cuando entendemos la democracia como un puro rudimento electoral que cada tanto uno va y mete un sobre en una urna? Hay cuestiones que Argentina tiene que seguir debatiendo y no las está debatiendo a fondo. Porque rápidamente, cuando uno quiere plantear estas cosas, aparece un consenso, que es el consenso de que estas cuestiones ya están saldadas, porque es el mercado el que va a resolver. Ese momento de la ilusión democrática no dijo que venga el mercado a salvar a la democracia, dijo que venga el pueblo a salvar a la democracia, y en eso estamos 40 años después. Muchas gracias. Bueno, no teníamos previsto una dinámica de preguntas, así que voy a tratar de interpretar la atención que todos ustedes han dispensado en estos minutos y agradecerle a los dos estas dos perspectivas. Parece fantástica. Roberto, cuando te escuchaba, pensaba que, bueno, a veces los uruguayos creemos también en esa excepcionalidad respecto a Argentina, y sin embargo en la pandemia el impuesto que se puso en Uruguay fue sobre los salarios de los funcionarios públicos y se congelaron los consejos de salario, con lo cual la pandemia en Uruguay la pagaron en su totalidad los trabajadores. Así que ahí un punto para la Argentina, que puso un impuesto a los que tienen más. Lamentablemente en Uruguay se popularizó la frase, el gobierno la popularizó, de que hay que apoyar a los Maya Oro. No sé si la vuelta ciclista allá es igual que acá, pero es el que va adelante en el pelotón en las carreras de bicicleta y no al pelotón, ¿no? Entonces, a nuestra forma, suavemente ondulada, también tenemos yo creo un gobierno muy complejo también, que está produciendo más pobreza. Salieron las cifras días atrás en Uruguay, así que en este sentido no voy a hacer uso de esa treta de los uruguayos de sacar partido de la excepcionalidad. Pero también, digamos, se está hablando, bueno, en Uruguay y en Argentina, qué pasa hacia el futuro. Es decir, en un mundo donde hoy hay yo creo que un quiebre casi de geopolítica como no vivíamos desde la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias están enfrentadas en en un archipiélago de 3 o 4 bloques, donde, bueno, Estados Unidos y China se disputan el liderazgo, ni que hablar, donde tenemos tanto la Argentina como el Uruguay, en China, por ejemplo, nuestros principales compradores de materias primas, ¿no? Entonces, la pregunta, o lo que entre los intelectuales progresistas se está hablando mucho de cómo América del Sur, y en particular el Mercosur, el Conosur, logran ciertos niveles relativos de autonomía para no caer presos de esa dicotomía, o de una nueva dicotomía que se avecina en el futuro, tecnológica, política, de maquinaria de guerra, etcétera, ¿no? Que creo que es el lugar que los latinoamericanos queremos, ¿no? Un lugar de democracia, de derechos humanos, de desarrollo, etcétera. Pero para eso hay que tener determinadas herramientas de cierta autonomía, ¿no? Con lo último que Roberto decía, me parece ingenuo, pero proponer como cierre, darle 5 minutos a cada uno. Si hay una posibilidad en Argentina y también en nuestro país, nuestro intendente lo plantea todo el tiempo, de generar esos consensos mínimos para lograr niveles de desarrollo, de integración, etcétera.
Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué posible salida le ven en este mundo que es el que tenemos con estas situaciones tan complejas? Y bueno, seguramente las próximas elecciones que ya están a la vista en Argentina pueden dar una pista de eso. Así que los invito a ser gurúes y a darnos un cierre prospectivo. Bueno, no, yo voy a ser de nuevo pesimista, lamento, pero... No, a ver, yo en términos de política local, yo soy bastante pesimista, creo que hay muy pocas posibilidades de que el peronismo, después de esta experiencia que está resultando bastante desdichada en muchos sentidos, pueda recuperar potencia política y enfrentar a la oposición con chances. Creo que tiene yo veo una sola posibilidad de que sea realmente competitivo, que es que al ministro de Economía le vaya muy bien en lo que está haciendo. Hasta ahora le está yendo más o menos bien. Si logra que le vaya más o menos así durante un año y medio más, yo creo que el gobierno tiene una chance, o el peronismo tiene una chance de disputar con alguna posibilidad de ganar las elecciones de fin del año que viene. Creo que va a ser muy difícil, pero creo que es la única posibilidad, y creo que del otro lado, uno a veces... Bueno, yo me dediqué bastante en algún momento a estudiar qué pasaba del otro lado, ¿no? El lado no peronista. Creo que a veces uno subestima lo que pasa del otro lado. Yo creo que del otro lado hay una coalición que es muy orgánica, que juega muy orgánicamente, que se organiza, que compite, que hay internas, que hay de todo, pero que llega un momento que los tipos se alinean y que hacen... Yo, miren, le contaba la anécdota, no me acuerdo con quién hablaba hoy al mediodía, decía... ¿por qué Cristina lo puso Alberto? Me preguntaba un compañero uruguayo. Y bueno, porque Cristina en algún momento entendió que la mejor manera de derrotar a Macri era que ella se corriera y poner a una persona que expresara otras cosas al frente de la boleta del Frente de Todos. Lo hizo porque la prioridad de Cristina era que perdiera en ese momento el presidente Macri, que iba a la reelección. El otro día, hablando con un macrista, con un ex macrista, me decía, pero... ¿por qué vos pensás que Macri quiere otra cosa? Macri lo que quiere es que pierda el peronismo, y si eso implica que Macri no se tenga que presentar a las elecciones, Macri no se va a presentar a las elecciones. Entonces, del otro lado también hay una mirada en el cual lo que está enfrente es lo que hay que derrotar. Y a veces nosotros tendemos a pensar que no es así, que en el medio Macri es intrínsecamente egoísta, entonces se va a presentar, entonces va a ir a una interna con el jefe de gobierno de la ciudad con la reta, y eso se va a partir y no sé qué. Bueno, puede que ocurra, pero quizás no, porque hay una cuestión de prioridades políticas, me parece, en ese sentido. En ese sentido, la performance del gobierno es una performance bastante gris en muchos aspectos, digamos, económico, social, político. No vamos a hacer acá una revisión de lo que pasó con el gobierno del Frente de Todos, pero es un gobierno que no está saliendo, y lo digo desde mi lugar, que fue trato de no hablar mucho desde mí, porque si no, es como esos periodistas que le dicen, se desató la guerra entre Ucrania y Rusia, no sé qué, dicen, ay, yo siento, y pero ¿qué importa lo que vos sentís? Bueno, yo trato de no caer en ese sentimentalismo del análisis, pero sí fui uno de los que se ilusionaron con que este experimento de peronismo de centro podía funcionar bien. Yo fui bastante crítico en los últimos 2 o 3 años del gobierno de Cristina, creo que se cometieron muchos errores, y pensé que este peronismo, pongámosle de centro, moderado, abierto, el que sea, y que el grupo que llegaba al poder, Alberto, el canciller, el primer canciller, etcétera, iba a ser un grupo que podía, en la conducción del Ministerio de Economía, la inclusión de masa dentro del armado, yo pensé que podía funcionar bien, y la verdad que no funcionó bien, funcionó muy mal, muy mal. Y entonces ahora es muy posible que pierda, porque la sociedad argentina está cansada de eso. Yo creo que hay un riesgo ahí, que es el riesgo de que, yo lo mencionaba hace un ratito, la sociedad argentina aprobó kirchnerismo y después votó en contra del kirchnerismo, aprobó macrismo y votó en contra del macrismo, aprobó Frente de Todos y votó en contra del Frente de Todos. Y ahora me da la sensación que la sociedad está buscando una cosa diferente. Tal vez no sea así, ojalá no sea así, pero está buscando una cosa diferente. Hay un viejo libro de los años 30 en Estados Unidos que llamaba "Esto no puede pasar aquí", entre comillas, ¿no? Y que era la idea de que el fascismo que estaba llegando al poder en Alemania, en Italia, en España, no podía llegar al poder en un país como Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, y yo me tomé el trabajo de hacerlo antes de que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, e incluso antes de que fuera candidato del Partido Republicano, el consenso de los analistas es que era imposible que un tipo como Trump llegara al gobierno de Estados Unidos. Porque el Partido Republicano, un partido conservador, pero moderado, que no sé qué, que Eisenhower y no sé cuánto, bueno, era imposible, y ganó Trump. En Brasil, los politólogos, no sé si está Iván que es politólogo, los politólogos se han escrito toneladas de libros diciendo el sistema político brasileño es un sistema centrista, porque es el presidencialismo de coalición, en un sistema partidario atomizado, los presidentes tienen que interpelar, un votante amplio, no sé qué, y eso lo decían
3 meses antes de que Bolsonaro empezara a ganar, a llegar a hacer campaña, a ganar las elecciones. Y en Argentina también lo decimos no, con la dictadura que tenemos, una alternativa negacionista de la dictadura militar, que reivindica la represión como vía de, no sé, de disciplinamiento social, no puede llegar al gobierno. Y bueno, y ahí tenemos un candidato de ultraderecha al que le fue muy bien en la capital y que está tercero en las encuestas. Entonces yo en este sentido digo, esto no puede pasar aquí hasta que pasa. ¿Quiere decir que eso inevitablemente va a pasar? No, quiere decir que puede pasar. Y yo tengo, ese es un temor profundo que tengo. Es un temor profundo que tengo. Bueno, esa es mi última visión negativa de la noche. Gracias. Qué duro, ¿no? No terminó la noche, José. No, ahora vamos todos al suicidio. Bueno, me obliga por ley de compensación a ser un poco más optimista. Sobre todo para lograr un consenso mínimo. Bueno, yo soy de los que creen que el consenso en la política goza de demasiado buena prensa. Por ejemplo, en la transición española, lo que se conoció como el Pacto de la Moncloa, tiene allí algunos elementos que, por ejemplo, con el tiempo han quedado agotados, ¿no? Digo, ya no España misma, con el surgimiento de otras opciones, con el surgimiento de Podemos, incluso con el mismo gobierno que hoy está haciendo el PSOE, etcétera, se está replanteando esos consensos y decir, bueno, con algunos de esos consensos hay que romper. Quizás generar otros, digamos, ¿no? Pero ahí no son consensos eternos, no existe eso. Hubo un momento, yo por eso antes citaba el libro de la Anatomía de un Instante, que es sobre el tejerazo, ¿no? Que es un intento de golpe de Estado que hace creo que un guardia civil, ¿no? Tejero, un coronel de la Guardia Civil, que irrumpe en el Parlamento y todos se tiran abajo de las bancas, todos menos 3. Un comunista, un ex militar y un centrista, o sea, Suárez, Carrillo, y del militar se los debo porque no me lo acuerdo, digamos, pero esos se quedan de pie, esperando la bala, digamos, ¿no? Y aparte de ahí construyen, si se quiere, una legitimidad democrática después de 40 años de andar a tientas con una dictadura como la de Franco, ¿no? Y logran allí una salida. Yo creo que en la Argentina está faltando algo por el estilo, es decir, que gente cuando venga el poder económico a imponer sus condiciones, como casi siempre lo viene haciendo y lo viene ganando, haya 3 que se le planten. Que no sean solamente los kirchneristas que se le planten, sino que haya otros sectores que se le planten. Yo, por ejemplo, la experiencia del Frente de Todos ha sido una experiencia de consenso. Mayor consenso que ver a Massa, Alberto Fernández y Cristina juntos. Eso sí que es consenso, porque realmente, digo, se tuvieron que poner de acuerdo en algunas cosas mínimas, ¿no? Como era la derrota de la segunda gran experiencia neoliberal, que a todo esto no fue poca cosa, ¿no? Porque uno dice, che, le ganaron a Macri, claro, porque a Macri lo vemos con sus resultados, pero la verdad es que hasta ese momento Macri tenía el apoyo del Fondo Monetario Internacional, impulsado por Donald Trump, el apoyo de los grupos comunicacionales, el apoyo de los grandes grupos económicos. Digo, la verdad que la epopeya del Frente de Todos no es menor. Ahora, era un consenso limitado, y creo que hay que generar otro tipo de consensos para identificar claramente cuál es tu problema. Si vos tenés un problema que tiene un problema de matriz económica, tenés que ver cómo haces para consensuar algunas medidas que reviertan esa matriz. Allí es donde hay un problema grande, porque la interferencia de los grupos comunicacionales concentrados es enorme. Nosotros tenemos un sector de la política que le teme a lo que publica en Clarín, a lo que publica La Nación, y está regimentada, si se quiere, por titulares, crónicas y enfoques y perspectivas de esos grupos comunicacionales. Con lo cual, es muy difícil, porque vos tenés que conseguir construir un consenso entre muchos y muchas, pero ese consenso está dinamitado permanentemente por enfoques como los que tienen estos grupos, que son monopolios en la Argentina. Entonces, es muy complicado. ¿Cómo hacés vos para acordar con Mañeto? Es difícil. Eso lo intentó Néstor cuando le extiende la licencia de Cablevisión y Multicanal, digamos, ¿no? Intenta un consenso con Clarín. Y el día que Néstor le firma, al otro día Clarín lo traiciona, porque le arma la revuelta de la 125 a Cristina, y también, por supuesto, y esto hay que decirlo, digamos, ¿no? Trata de que ella primero no fuera candidata y después trata de tumbarla.
Después habrá distintas lecturas sobre ese tema, si Néstor quiso armar sobre eso un movimiento político, y si estuvo bien, tendría que haberse radicalizado más o radicalizado menos. Esa es una lectura, a mi modo de ver, posterior. Pero es muy difícil construir consensos cuando no hay buena fe, y cuando los que se sientan alrededor de una mesa responden a terminales que no quieren consensuar. ¿Quién es el que no quiere consensuar en Argentina? Cristina Kirchner, que se juntó con Massa, que se juntó con Margonian, que se juntó con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que se juntó con el embajador de los Estados Unidos. ¿O son los otros actores de poder que quieren poner de rodillas a un gobierno democrático como el de Alberto Fernández? Entonces, ¿cómo logras un consenso con los que te quieren poner de rodillas y humillar? Es muy difícil. Eso pasa en Argentina. Lo que pasa es que lo que sucede en la Argentina es contado por algunos actores que son los que te dicen, ese gobierno democrático que no quiere consenso, son estos grupos, es el kirchnerismo. Yo no quiero hacer una asociación tan lineal entre lo que le sucedió a Cristina y esta realidad que estoy describiendo. Pero no se puede evitar, sí, analizar que esto que sucedió tiene que ver con las disputas que hay al interior de mi país, de mi querido país. Quisiera, tan mapuleado el querido país. O sea, no es algo que sucede en el aire y en abstracto. Es parte de esa disputa. Y lo que hay al interior de la Argentina es una disputa muy fuerte, pero muy fuerte, por esa riqueza que antes describíamos que produce el país. Quiere Clarín y otros flexibilizar la política, que la política sea sumisa, que la política entregue cualquier tipo de solución a manos del mercado y que no tenga autonomía frente a eso, no puede elaborar inteligencia y política pública autónoma de las corporaciones. Eso es flexibilizar la política. Quiere la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque lo que no pudieron durante años por el movimiento sindical argentino, lo están logrando ahora, que es tener una suerte de pleno empleo con bajos salarios. Entonces vamos a terminar siendo una maquila, ¿no? Digo, hay algo allí donde la flexibilización del derecho laboral también cumple un papel porque es un modelo de saqueo. La flexibilización ambiental también hay que apuntarla, porque se quieren llevar los recursos naturales que tiene la Argentina y se lo quieren llevar sin dejar lo que tienen que dejar por esos recursos naturales. Y esos me parece a mí los ejes del consenso. Ahora, ¿quién te va a consensuar eso? Si todos forman parte en una u otra manera de lo que logran poniendo a la defensiva a un gobierno democrático como el de los Fernández y también, por supuesto, a la sociedad argentina. ¿O ustedes creen que no produjo terror eso que le pasó a Cristina? Que no produjo miedo. Pues yo no veo tanta desidia en realidad, yo lo que veo es temor. En la Argentina, después del gobierno de Macri, muchos tuvimos temor. ¿Por qué? Porque si pensabas diferente a Macri podías terminar preso o podías terminar sin trabajo. Eso pasó en la Argentina. ¿Eso no es deterioro de las instituciones? ¿Cómo hago yo consenso con esa gente? ¿Cómo hago yo un consenso con los que no se quieren quedar parados cuando entra un loco con una bala? ¿Cómo construís consenso con la presidenta del principal partido de oposición que no quiere con vos directamente ni siquiera repudiar lo que te pasó? Es difícil que se le exija un consenso al gobierno de los Fernández cuando los otros actores son belicosos, obstruccionistas y dinamitan las instituciones democráticas vaciándolas de contenido desde adentro. ¿Ustedes saben lo que se convirtió la justicia argentina? Hubo una corte de consenso. La corte de consenso fue la corte que construyó Néstor Kirchner. Todos prestigiosos juristas, paridad de género, especialistas en diversas materias. Hoy se ha convertido en una estructura que es la de la Corte Suprema, el órgano mayor de la justicia argentina, que a su interior tiene claramente una estructura partidista y se maneja de una perspectiva que no quiere generar tampoco ningún consenso con el resto de las instituciones, ni siquiera con el resto de los poderes. El presidente de la Corte actual se arrogó la potestad de derogar una legislación, cosa que está claramente incurriendo en un terreno de otro poder, para ser presidente también del organismo que designa a los magistrados. Ese problema institucional lo generan tipos que están todo el día hablando de consenso. Yo creo que eso también debe intervenir en el análisis. Obviamente, no venimos a buscar acá al Uruguay soluciones a los problemas argentinos. Yo simplemente describo lo que quizá aquí no llega con tanta nitidez. Porque claramente lo que llega muchas veces es el preconcepto o el prejuicio elaborado por esos medios de comunicación que dicen que los argentinos en realidad somos una banda de gente que no está bien en sus cabales, cosa que a veces puede ser, o que por el contrario, yo escucho a los empresarios que invierten en otros países, hacen la plata en la Argentina, pero después quieren poner su riqueza fuera del alcance del fisco. La verdad es que es muy difícil construir consenso con esos grupos.
Y lo único que te piden cada tanto es un blanqueo. El blanqueo es un delito. A ver, no el blanqueo en sí, digo, lo que se está blanqueando es un delito. Es un delito tributario. Es un delito penal. En otros países estarían presos. Pregúntenle a Sabina lo que le hace el fisco en España. Y nosotros en la Argentina no tenemos un solo preso por evasión. Ni un solo preso por evasión. Y mirá que Argentina fuga divisas a lo pavote. Y no quiero decir hacia dónde, porque van hacia lugares de menor tributación. Esta es la verdad. Entonces, esa plata que está en otro país es la que le falta después a la escuela, es la que le falta al trabajador, es la plata que hace falta para que nosotros podamos concretar esa democracia con la que se come, se educa y se cura. Lo que pasa es que decir estas cuestiones a veces a uno lo pone en una situación de demasiada verdad para ser asimilada. Pero la Argentina tiene recursos extraordinarios, pero también tiene, en ese sentido, un poder económico que pone a la democracia muchas veces en situaciones a la defensiva y la pone en una situación para que no regule. La democracia tiene que regular, porque no existe que el mercado se autorregule. La democracia tiene que intervenir. Miren, la verdad es que de lo que ha sucedido últimamente con el gobierno o el último tiempo, yo soy bastante crítico. Soy votante del gobierno. Yo considero que el gobierno del Frente de Todos es mi gobierno. No me cuesta decirlo porque creo que me gané el derecho después de tantos años a hablar con libertad sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, a quién voto, a quién no voto. Y sobre todo si a todos les estoy diciendo y describiendo una realidad, por lo menos quiero que sepan de dónde hablo yo, ¿sí? Entonces ahora voy a hablar como votante del Frente de Todos. Y en ese contexto yo creo que la Argentina tiene que recorrer todavía un camino que es saber indignarse y no tanto consensuar. El presidente de la Nación consideró que la comunicación es un derecho humano. En función de eso firmó un decreto, el 690 creo que es. En el decreto 690 se estipula que los servicios de telecomunicaciones pasan a ser servicios públicos, que pasan a estar regulados. La tarifa la va a fijar el Estado. ¿Por qué? Porque si decimos que este es el mundo de las nuevas tecnologías, si decimos que este es el mundo de las plataformas, porque si decimos todo eso, bueno, lo primero que tenemos que hacer es garantizar acceso. Si no garantizamos acceso y si la cuestión económica pasa a ser una valla, entonces estamos incumpliendo con un derecho humano. Por lo tanto, ese decreto se firma y lo firma Alberto Fernández. Me cansé de aplaudir en mi casa. Dije, wow, yo quiero esto. Y la verdad es que ese Poder Judicial que yo antes describía no lo hizo operativo. La justicia cautelar impidió que ese decreto se llevara adelante. Es un decreto firmado, un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, Argentina, en uso de sus facultades, y la Corporación Clarín es la que consigue un amparo y consigue que su justicia resuelva que la firma del presidente entonces no vale. Y esa es la democracia, eso es sostener las instituciones, vaciar de legitimidad la firma del presidente de la Nación Argentina. Y nadie se indigna mucho, claro, porque, insisto, yo soy amante de los consensos, pero los consensos que sean útiles, ¿no? Digo, no es consenso que yo vengo y vos, Edison, sos de Boca y yo soy de River, entonces consenso que los dos somos de Boca. No. Vamos, hagamos un consenso, seamos de Racing, qué sé yo, digo. Pero no esto que se produce, porque de Peñarol, los carboneros, ya con esto termino. Lo que yo sí creo es que hay debates que la Argentina va a dar y que si da esos debates, no estamos condenados a que la Argentina el año próximo sea gobernada nuevamente por la derecha. Porque hay que construir, como en aquel momento de la ilusión democrática, una épica. Y esa épica es una épica democracia. La democracia tiene que servir. La democracia tiene que servir para algo. No puede ser simplemente una jornada electiva. Y tiene que servir para garantizar un derecho básico, que es la igualdad ante la ley. Construir una democracia donde tengan más poder las corporaciones que las personas destruye la idea de ciudadanía. Y destruir la idea de ciudadanía democrática es abrir la puerta al fascismo, al neofascismo, a la ultraderecha, a la destrucción del sistema. Yo sé que hay otros que piensan en las corporaciones como aliadas del sistema democrático. Yo no digo que no, pero digo que lo demuestran. Y a mí no me lo han demostrado. Han vaciado de contenido las instituciones y creo sí que si eso se expone
y se arma una nueva épica, el año que viene no está escrito en ningún lugar que gane la derecha en la Argentina. ¿Por qué? Y vuelvo al ejemplo anterior. Macri tenía todo para ganar, todo tenía. Tenía Clarín, tenía La Nación, tenía el Fondo Monetario Internacional, tenía 50.000 millones de dólares para rifárselo, para timbrárselo como quisiera, tenía 50.000 millones de dólares para dar a sus amigos, como finalmente hizo, y sin embargo, ¿saben qué? La gente puesta a elegir no le dio una segunda oportunidad. Y se la dio a los que realmente buscaron un consenso de verdad. 3 tipos que hasta ese momento se habían querido mucho, se odiaron después, y ese día dijeron, no le podemos dar 4 años más de neoliberalismo al país. Después, obviamente, las cuestiones mezquinas de la política, los otros también juegan, ¿no? Porque si no sería fácil. Y en ese, los otros también juegan, bueno, habrá que construir de acá al año que viene una posibilidad. Y esa posibilidad es que haya un triunfo nuevamente, un triunfo popular en la Argentina que asegure que la democracia tenga, como allá en el 83, la posibilidad de que sean 100 años. Porque muchos nos vamos a doler, nuestros hijos lo van a sufrir, si la Argentina reniega de su democracia y si los grupos de derecha o ultraderecha imponen su lógica violenta. Porque yo les puedo asegurar que hasta el año 2015, y esto acá se lo firmo, José, decime cualquier cosa, si miento o no, las movilizaciones en la Argentina eran para celebrar. Año 2016, yo me acuerdo, me junto en Retiro con unos pibitos que iban a una manifestación y ahí entendí el cambio de época. Iban a una manifestación con limones, iban a una manifestación con barbijos, con pañuelos, ¿qué? Porque había cambiado de ciclo y lo que se venía era un ciclo represivo. Y finalmente ocurrió. Entonces yo no me quiero dar el lujo de que eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto tengo que ser optimista por obligación. El pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad me llevan a querer que haya un turno más para un gobierno como este. Bueno, muchísimas gracias, José y Roberto. Estaba tentado a decir que a todo este panorama, hordas de uruguayos que cruzan Argentina. Eso es lo peor que les está pasando en este momento. Y bueno, y agradecidos por estas visiones y recorrer la feria y bienvenidos siempre. Muchas gracias.